Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la escritura en Salmo capítulo 18. Y bueno, Pablo ya ha orado por el tiempo de la palabra. Espero que puedas tener una mente activa en esta mañana. Vamos a ir a varios textos que van a complementar la idea principal de este salmo. Y lo vamos a ver reflejado los principios en varias partes de la Biblia. Así que te animo a tener tu Biblia a mano y algunos versículos los vamos a ir buscando, otros los voy a ir mencionando de manera rápida. Empezamos el domingo pasado el estudio en este salmo y vamos a estar al menos 4 estudios más tenemos de estos, o 2 estudios más, 4 en total. Pero vimos que a lo largo de todo el Salmo, David da razones contundentes para vivir una vida de gratitud y amor a Dios. Este es un cántico triunfal. David va a componer estas canciones después de que Dios entiende que Dios lo libró de todos sus enemigos y lo restablece en su trono, lo afirma en su trono. Sin embargo, todo lo que va a mencionar David en el Salmo quizá no tiene que ver tanto una experiencia de David en relación a la historia que vive con Dios, sino en relación a Dios con su pueblo y el triunfo que Dios va a dar al pueblo de Dios. Por eso es así que inmediatamente cuando se compiló este salmo se agregó esa inscripción ahí al músico principal, Salmo de David. David quería que esto no sea algo de una experiencia personal, sino que todo el pueblo de Dios pueda dirigir estas alabanzas a Dios. Y el Salmo nos va a dar razones suficientes como necesarias para ayudarnos a crecer y abundar en nuestro amor para con Dios. Pero vamos a ir viendo, ya vimos una de esas razones, vamos a ir viendo las demás. Cada una de estas razones para amar a Dios se encuentran en Dios, Concluimos que nadie ama a Dios en forma inicial o natural. Eso es algo que Dios tiene que obrar en nuestra vida, ¿no? Dijimos también que Juan, el apóstol, va a resumir todo el concepto que David nos explica en 50 versículos, lo remite a una sola expresión. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Sucede así y no a la inversa. Sucede de esa manera. Dios tiene que derramar su amor en nuestros corazones para que podamos ser capaces de amarle a Él. De otra forma, lo único que hacemos es aborrecer a Dios. Pero claro que también definimos el concepto de amar a Dios, porque amar a Dios no tiene que ver con un sentimiento o con una idea subjetiva en que yo amo a Dios de esta manera, ¿no? Sino que amar a Dios es la respuesta obediente de un corazón que desea agradarle, de que desea serle fiel. Entonces eso es amor a Dios, ¿no? Es guardar sus mandamientos, es vivir una vida subordinada, sujeta a la palabra de Dios. Y vimos la primera razón para amar a Dios y es debido a la naturaleza de su confiabilidad. En Dios hallamos a alguien confiable. Y ahí teníamos los versículos 1 y 2 y te los leo para que estén frescos en tu mente. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David había experimentado de primera mano al Dios confiable. Confiaba en Dios. Podemos tomar de esta primera razón ese imperativo a todo el pueblo de Dios. Confía. Cada creyente tiene un Dios digno de confianza. No te va a fallar el Señor. Las personas pueden fallar, las personas pueden ser infieles, pero no es así Dios. Dios siempre se mantiene constante en su amor para con nosotros y esta es una razón para poder amarle. Ahora vamos a ver en esta mañana no solamente la naturaleza de su confiabilidad, sino también vamos a ver el grado de su compasión. Tenemos que amar a Dios por la magnitud de su compasión. Y para eso leamos los siguientes versículos, el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.
Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El salmista va a empezar el versículo 3 diciendo, invocaré a Jehová. Esta palabra invocar tiene que ver con convocar, con llamar en voz alta y fuerte a la vista de todos. Muchos otros se van a dar cuenta que estoy invocando a Dios. No es algo, no tiene que ver con hablar para adentro, sino que tiene que ver con poner a Dios en el centro y hacer que eso sea público. Ahora, la atención no va a estar en esta persona que está hablando en voz fuerte, en voz clara, sino que la atención va a estar puesta en Dios. David para este punto está mostrando cómo una vida de oración es un testimonio público de dependencia en el Señor. Pero no, nuevamente, no para que se pongan la mirada en quién ora en David, sino que la mirada sea puesta en Dios. David no intenta impresionar a otros con su forma de orar, de hablar con Dios. Solamente él habla de su corazón y busca que otros le alaben. Pero invocaré a Jehová tiene que ver con algo expreso, algo abierto. Ahora, lo que podríamos concluir con esta expresión de invocaré es que si bien David está clamando en forma personal, desde lo más profundo de su corazón, lo que hace es de manera abierta. O sea, él está de alguna manera convocando a otros que también confían en Dios a orar con él, a orar juntos con él. Y fíjate a quién va dirigido este clamor. Dice a Jehová. A Jehová. Su clamor, en primer lugar, está dirigido a Dios. Él sabe lo que representa no buscar a Dios cuando hay dificultades y poner la confianza en algo más. ¿Te acordás ahí la historia en Segunda de Reyes, capítulo 1? Lo hemos estudiado. ¿Cómo ofende a Dios cuando el pueblo de Dios busca soluciones a sus problemas basadas en las filosofías culturales del momento? Esto ofende grandemente a Dios. Y esas palabras que resuenan hasta nuestros días, ¿no? ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios? ¿Se ha cortado la mano de Dios? ¿No podría Él direccionar la situación difícil que se está atravesando? Entonces David nos deja ver este principio. Él sabe que Jehová es su amparo. Él es su roca y lo va a buscar a Él. Él es suficiente. Hermanos, Él lo cree a esto. No solamente Él lo dice, Él cree que Jehová es suficiente para atender cualquier asunto de su vida práctica. Y ahora Él lo que hace es buscarle en su aflicción. Pero me gusta porque no deja solamente invocaré a Jehová y listo. Va a añadir una característica de Dios. Y va a decir quien es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado. Debemos alabar a Dios. Para esto hemos sido creados, ¿no? Hemos sido salvados también para esto, con este fin, la alabanza a Dios. En Romanos capítulo 11 dice que todo es por Él, todo es para Él, todas las cosas, y a Él sea toda la gloria. Uno, al mirar estas palabras doxológicas o de alabanza a Dios, podés pensar que simplemente David está diciendo más de lo mismo. Claro, este es el fin de todos los hombres, ¿no? Todos tienen que alabar a Dios. Y es como que es repetitivo en esto. Pero recordá el contexto. ¿En qué lo está diciendo? ¿En qué momento lo está diciendo? Fíjate lo que rodea a esta expresión, lo que va a venir después. Recordá que David está siendo perseguido, está en angustia, la aflicción está golpeando la vida de David. Y parece hacer algo distinto a lo que muchas veces nosotros hacemos, la mayoría de las veces, ¿no? Cuando somos probados. Él no pone en el centro de atención su dolor. Él no pone ahí como el núcleo de su situación cuánto le está doliendo. Él pone a Dios, se centra en cómo Dios puede ser alabado en medio de esta aflicción. Claro que esto no es ni negar ni minimizar el dolor.
Tampoco es no querer hablar cómo las situaciones que yo no espero afectan mi corazón, afectan mi vida. Él no anestesia aquellas cosas que le duelen. Hacer eso no sería ni espiritual ni tampoco piadoso. Solamente cuando queremos mostrar algo que realmente no está pasando en nuestro corazón, es una manifestación de la arrogancia que tenemos, ¿no? No querer que otros vean mi fragilidad, mi debilidad, mi tristeza, mi vulnerabilidad. Solamente eso muestra el orgullo que está en nuestro corazón. Si a este hombre le preguntase en este momento cómo se siente, cómo está, en aflicción, dolido, en gran manera, angustiado. Pero espera un poquito, no termina ahí en mi tristeza todo. Estoy angustiado, pero estoy viendo de qué manera tengo que alabar a Dios en esta situación. ¿Cómo esta situación me va a llevar a honrar a Dios? Porque ante todo, todas las cosas son para alabar a Dios. Y esto también. Esto va a ser digno de alabar a Dios. Mi respuesta en la prueba va a ser digna de alabar a Dios. Entonces lo que está buscando David acá es cómo voy a alabar a Dios en medio del conflicto. Sí, es difícil, sí, me duele, no lo niego, no digo que está todo bien, no lo minimizo, no lo menosprecio, no lo evado tampoco. No busco la evasión, quiero tratar con mi dolor, pero por sobre todas las cosas quiero ver cómo puedo honrar al Señor en medio de este dolor. Este es el punto que debemos reconocer cuando la situación duele, cuando lastima, cuando afecta, pero al mismo tiempo debemos hacernos esa pregunta crucial en medio de la prueba. Y no es cómo salgo de la situación, ¿cómo se puede resolver esto para ir sobrellevándolo? E incluso para que no duela tanto. La pregunta correcta es, ¿cómo puedo honrar a Dios en medio de este problema? Quizá esto nunca se solucione, pero yo tengo que alabarle. Esa es mi responsabilidad. Quizá cuando la salud no es estable, ¿cómo puedo alabar a Dios en este estado? Cuando las personas cercanas no parecen tomar buenas decisiones, ¿cómo puedo alabar y engrandecer el nombre de Dios? Cuando tenemos que enfrentar situaciones inesperadas, ¿no? ¿Cómo se alaba a Dios en medio de esta situación? Muchas veces estamos afligidos, quizá hijos no responden con obediencias, esposos endurecen su corazón, no se toman con seriedad la vida espiritual, las esposas puede ser que no se estén sometiendo de manera bíblica al Señor y a sus maridos, familiares que desprecian o que nos desprecian por causa del compromiso que tenemos con el Evangelio, que nos miran mal. Con frecuencia intentamos buscar soluciones a todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para dar vuelta a esta situación? Pero primero, antes de buscar una solución en relación al otro que está mal, al otro que me está afligiendo, tengo que buscar una solución en cuanto a mi propia vida, cómo mi vida está honrando al Señor, cómo esta situación me tiene que llevar al crecimiento. ¿Sabes? Las pruebas muchas veces pasan. Y eso no significa que hayamos aprendido en el dolor. Muchas veces pasa la prueba y queda un carácter distorsionado. Un carácter que albergó mentiras y después esas mentiras las sigue transmitiendo por años, décadas y piensa que está bien. Necesitamos crecer en medio de nuestra aflicción. No compres la mentira que si la situación que te toca vivir fuera otra, ahí sí podrías honrar al Señor. El que conoce tu corazón sabe lo que es mejor para vos. Y Él preparó esto. Y Él permitió esto. Y Él quiere hacer algo en nuestro corazón antes de hacer algo con nosotros, ¿no? Él quiere obrar en nuestra vida. Tenemos que llegar al Señor y decirle, Señor, tú eres digno de ser alabado en todo momento. Ahora no la estoy pasando bien. Las personas me están causando dolor, tristeza. Pero ayúdame a ser sabio. ¿Qué pasos tengo que dar para responder a este dolor, para que vos seas glorificado en medio de esta situación? Y en ese sentir, ahí tenés que convocar a personas que oren con vos. Mirá, orá conmigo, orá por mí. Y quizá al expresar el motivo de oración, encontrás la respuesta sabia, qué pasos dar. Pero muchas veces tomamos el dolor y lo guardamos tan dentro de nuestro corazón. Eso no es aprender a tratar con las situaciones difíciles. David dice que va a invocar a Dios. Todos van a escuchar acerca de esto que él está viviendo.
Él no clama de manera discreta, ¿no? Y no lo hagamos así. Seamos indiscretos cuando algo nos está doliendo, cuando estamos afligidos, y entendamos que Dios es digno de ser alabado. Te menciono, ¿te acordás la historia de Job ahí en el capítulo 1? Este hombre que era recto delante de Dios, pero la prueba iba a llegar a su vida. En un momento, en una misma tarde, vino un criado y dijo que los sabeos habían matado a todos los criados y solamente había escapado él para darle la noticia. Después llegó otro y dijo que fuego de Dios cayó del cielo y quemó a todas las ovejas y los pastores. Después vino otro y dijo que los caldeos vinieron en escuadrones y mataron a los criados a filo de espada. Y por último, un gran viento vino del desierto y azotó todas las paredes, las esquinas de las casas donde estaban sus hijos, y los jóvenes murieron. Sus 7 hijos murieron. Una historia tan triste. Pero Job dijo, bueno, no pasa nada. Gloria a Dios. No dijo eso, ¿no? Sino que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Te das cuenta? Él no está ocultando su dolor. Le duele esto lo que está pasando. Todas estas eran señales de luto, de dolor, de un dolor extremo, profundo. Pero no queda ahí, ¿no? Sino que está ese y adoró. Sí, él expresó su dolor, pero al final adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Y lo más maravilloso de esto, ¿no? Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová exaltado, alabado. Hermano, este hombre cultivó una vida sabia, una vida de piedad, una vida donde él iba tratando con las situaciones y llegó al punto más angustiante de su vida y pudo responder. Esta situación lo afectó, pero pudo responder de manera espiritual. Adoró a Dios, adoró a Dios. Y dice, y seré salvo de mis enemigos. Fíjate el texto en Salmo 18, invocaré a Jehová y seré salvo de mis enemigos. Claro, esto es concluyente. David sabe que Dios va a mostrarle su misericordia al darle esta liberación, esta salvación. Claro, literalmente David iba a ser librado para que los propósitos de Dios sean llevados adelante. Y uno piensa, pero muchos otros clamaron a Dios y fueron muertos, asesinados, matados. Pero en un sentido, si lo mirás bien, también ellos fueron liberados. Porque la intención final que mueve a los enemigos de Dios es destruir al creyente, ¿pero para qué? Con el fin de entorpecer la obra de Dios, de frenar con los propósitos de Dios. Ese es el propósito final, ¿no? El propósito final de las fuerzas del mal es destruir el fin que Dios tiene en el obrar de la vida del creyente. Lo que el enemigo quiere hacer es eso, es debilitar la obra de Dios en tu corazón. No solo matarte es circunstancial, pero el daño que se genera en el corazón, ese es el verdadero propósito diabólico, es debilitar la obra de Dios en el corazón. En este mismo contexto se escribe el Salmo 3. ¿Te acordás lo que veíamos en cuanto a David? Lo más hiriente que hacían con él no era maldecirlo o perseguirlo para matarlo físicamente, sino que querían debilitar en primer lugar su fe. Y ellos decían cosas como, en él no hay salvación de Dios en él. O sea, David, estás aferrado a un cuento de hadas, esto es una ilusión. Esto en que crees, en que decís que cambia la vida, que puede transformar a una persona, es un mito. Abrazaste una mentira. Qué absurdo lo que estás creyendo. David, te lavaron la cabeza. ¿Te ha pasado alguna vez así eso? ¿Te ha pasado recibir esa clase de ataque que quizá no te están queriendo agredir físicamente, pero están destruyendo la obra de Dios en tu corazón? La están rebajando, le están quitando el valor, el precio, al minimizarlo, al tomarlo como algo común. En medio de esa situación tenés que clamar a Dios y Dios te va a librar de esos dardos venenosos, de esas mentiras que pretenden destruir la obra de Dios y debilitar los propósitos de Dios en tu propia vida.
Y va a dar algunas ilustraciones de cómo estas situaciones estaban afectando la vida de David, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, pero David era tan espiritual que él no se relaciona conmigo en un sentido, porque él no pasa, no lo sufre, no lo vive como yo lo vivo. Él lo vive en otra esfera. Parece que él sí aplica esa glorificación, la segunda bendición. No hay una segunda bendición, ¿no? David es un creyente, es un hijo de Dios, tal como vos sos un hijo de Dios. Incluso nosotros en este tiempo de la historia de la redención tenemos más recursos para hacer frente a la aflicción y a la lucha contra el pecado de las que él tenía, aunque lo que él tenía era suficiente. Pero fíjate, esto es algo que muchas veces tiende en nuestro corazón, ¿no? Minimizar la aflicción del otro y sobredimensionar mi situación. Y acá David nos va a mostrar que esto sí le estaba afectando. Dice el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte. Él estaba rodeado por la experiencia más dolorosa y atada a esto, ¿no? A la experiencia más dolorosa que puede enfrentar un ser humano, y es la muerte misma. La muerte trae dolor. Pensá en el contexto, se menciona ahí en la inscripción a Saúl. ¿Saúl qué quería? Matarlo. Lo perseguía para matarlo. Pero aún él ve la muerte de Saúl no como algo bueno. Bueno, Saúl me quiere matar, pero ahora murió Saúl. ¿Y qué hace David? Lo endecha. Y dice, ¿cómo han caído los valientes? Esto no es algo que pone contento al rey. Esto es algo que le duele en su corazón, porque este hombre, Saúl, tenía todo para hacer las cosas bien y decidió mal y ahora pereció. Y esto le duele a David. La muerte lo persigue por todos lados. Pensá en su hijo que murió, el hijo que había tenido con Betsabé, de bebé, murió. Pensá en la vida de Absalón, su propio hijo que también quiere matarlo. Ahora está muerto. Y él llora por esto y él se lamenta, hijo mío, Absalón, hijo mío. Es real el dolor que tiene David. Es verdad lo que le está pasando. No está simulando, no está actuando que le duelen las cosas. Iba a decir, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Las torrentes tienen que ver con las crecidas de agua, ¿no? En este caso es la crecida de la perversidad me aterrorizaron. Todo esto tuvo un impacto en su vida, en sus emociones, afectó su vida. Los enemigos de David no eran personas improvisadas, ¿no? Sino que ellos de manera insistente, intensa, los enfrentaban con gran hostilidad. Dice, ligaduras del Seol me rodearon. Ellos querían ver a David en el lugar de los muertos, ahí atado, ligado, enredado en eso, de una vez. Me tendieron lazos de muerte, planificaron la muerte de David de manera minuciosa. Capaz mirás alguna película donde se planifica un homicidio y decís, wow, todo al pie de la letra. Al final siempre queda algo que se descubre, ¿no? Pero el nivel de perversidad de estos enemigos de David para matarlo es impensado, es sin igual. Pensaron en cada detalle, y si vos prestás atención a la narrativa que está ahí en 2 de Samuel, te vas a dar cuenta que los opositores de David eran gente realmente asesina, hostil, y ellos no eran impulsivos para matarlo, planificaban cada detalle. De hecho, Absalón estuvo años ganando el corazón del pueblo para al final derrocar al rey David. Él se enfrentaba a gran oposición, una maldad tremenda, ¿no? Esto es todo lo que tenía que enfrentar David. Ahora, déjame usar este cuadro de oposición hacia David como ilustración de un principio que aún gobierna y dirige este odio de los enemigos de David. Y es este odio hacia David que en realidad comienza antes que David existiera y se mantiene vigente hasta nuestros días. Y es la oposición del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Y lo vas a ver a su primer registro en Génesis, donde claramente se ve la hostilidad entre la serpiente y la simiente de Eva. Y el salmista va a ilustrar de manera vívida el mismo patrón diabólico de Satanás, ¿no? Él está maquinando cómo desalentar al creyente, cómo distraerlo, cómo enredarlo, cómo confundirlo, cómo debilitar su fe. Y eso lo quiere hacer principalmente en la vida de la iglesia. Su plan es claro, es concreto. Él tiene la intención de matar, hurtar, destruir.
El mundo entero responde con este mismo patrón de odio hacia los propósitos de Dios, ¿no? Y hacia quienes usa para llevar a cabo esos propósitos. Entendemos que la iglesia es el instrumento en el cual Dios ejecuta su salvación. Dios, esa iglesia depositaria de la verdad, lleva el mensaje de la cruz de Cristo. Y eso tiene que ver con los propósitos de Dios. Ahora el enemigo se va a oponer de manera hostil a estos emisarios de Dios, ¿no? Tal como David describe la hostilidad de sus enemigos, es la misma hostilidad que controla y dirige a los que se oponen a los hijos de Dios, a los que quieren destruir tu vida. El hecho de que hoy no veas una persecución abierta a la iglesia, eso no significa que no la haya, ¿no? Hay diferentes lugares en el mundo donde los creyentes tienen que pagar un precio muy alto por su fe y tienen que pagar ese precio con sus propias vidas. Son martirizados. Muchos lugares en el mundo. La persecución no es algo que simplemente se dio en los primeros siglos de la iglesia primitiva, sino que si te pones a sacar cuentas, la cantidad de creyentes que son martirizados aún alcanza esos números. Pero parece que nosotros no recibimos esa oposición. Sin embargo, es otra forma de oposición con la misma hostilidad. Aunque nosotros podamos reunirnos acá, cantar al Señor, abrir la Escritura con libertad y no viene la policía a pararnos, eso no significa que no haya un sistema antagónico que quiere destruir todo lo que nosotros profesamos. Mira, una de las formas que el reino de las tinieblas debilita la vida de la iglesia es con su alto concepto materialista. El materialismo es una estrategia diabólica para apagar tu fe, porque uno se pone a pensar en esto del materialismo y en primera instancia uno dice, no, yo la verdad que no soy una persona con avaricia en mi corazón, no soy una persona materialista, así que yo sé que esto es algo muy peligroso y arrastra a mucha gente, pero esto no es la tendencia de mi corazón. ¿Pero alguna vez te pusiste a pensar seriamente sobre este tema en tu propia vida? A evaluarlo de manera seria y puntual. Mira, ¿te acordás lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo? Él le va a decir que no ame el dinero, ¿no? Que no tenga ese amor por las cosas materiales, que huya de eso. Y vos ponete a pensar en el calibre de ese hombre, de Timoteo. No, es un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios, en quien Pablo confiaba. Sin embargo, le dice, Timoteo, tené cuidado con esto, que esto no engañe tu corazón. Echá mano de la vida eterna. Huí de la avaricia y aferrate a la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos evaluar esto en nuestro corazón? Bueno, mira, de manera práctica. Tu compromiso con la verdad. ¿Qué haces con lo que escuchás domingo tras domingo? ¿Respondés de manera adecuada a la palabra de Dios? ¿Aplicás la Escritura? ¿La haces concreta en tu vida? ¿O escuchás domingo tras domingo y no pasa nada? No hay cambios. No hay ningún conflicto, no hay nada en tu corazón que te esté inquietando. Se pierde la palabra. Pero no porque no la conozcas o porque no la recuerdes, sino porque se hace infructuosa. Otra realidad está llenando y dirigiendo tu corazón. Capaz en esta mañana escuchás la palabra de Dios como la verdad, pero no afecta de manera profunda la forma en que vivís. Vas a seguir haciendo lo mismo. Y ya resolviste en tu corazón que después de acá vas a seguir haciendo las mismas cosas, con las mismas tendencias, mostrando las mismas debilidades y las mismas derrotas frente al pecado. ¿Sabes por qué? Porque hay algo más que llena tu corazón, y es este mundo. Es este mundo material. Aunque no lo queramos reconocer, esto tiene serias implicaciones en cómo escuchamos la Escritura. ¿Te acordás ahí la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4? Te lo menciono. En un momento Jesús va a explicar acerca de estos corazones. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Domingo tras domingo podríamos decir. Oyen la palabra. Pero los afanes
de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una de las formas en la que la iglesia es presionada hoy es en cuanto al materialismo. ¿Por qué? Porque esto tiene serias consecuencias en cómo yo voy a escuchar la palabra. ¿Por qué la palabra no afecta a mi vida? ¿Por qué no cambia los patrones de mi conducta? ¿Por qué no decido otra cosa cuando escucho la verdad de Dios? Porque hay algo que está llenando mi corazón. No lo puedo hacer, no lo puedes hacer. Tenemos que reconocer de qué manera sutil ese materialismo afecta a nuestro corazón. Porque ese es un plan muy sutil en muchos casos en cómo operan las fuerzas de las tinieblas, ¿no? Otra área en la que la iglesia es atacada de manera hostil tiene que ver con la inmoralidad. La batalla por la pureza parece ser utópica en nuestros días, ¿no? Se promueve de manera constante la perversión, por ejemplo, del matrimonio, el género, la soltería. Y aún sin comprar esta mentira, los creyentes también pierden la batalla moral. ¿De qué manera? Exponiendo sus ojos a lo indebido en el uso de Internet, o puede ser en las redes sociales también, abriendo el corazón a sentimientos y sus sentimientos a los ideales de este mundo, ¿no? Conformándose con los prototipos de hombre o de mujer que propone el mundo y no viendo cuál es el estándar que la Biblia habla para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces se ataca de manera hostil en esa área, de diferentes maneras en la actualidad. Pero siempre es el mismo patrón. Tenemos que percibir esta resistencia. Nosotros estamos en contramano con esta vida. Tenemos que verlo de esa manera. Si no lo vemos de esa manera, algo está pasando. Quizás estamos siendo llevados por la corriente. Quizás ya estamos en un punto donde decimos, ya estoy tan alejado que ya ni siquiera puedo escuchar esto. No puedo ni creer en estas cosas. Y David sabía que él enfrentaba algo que en realidad no era, aunque era directamente hacia él, había algo que dirigía a estas personas que ya tiene que ver con toda la historia del pueblo de Dios contra el reino de las tinieblas, ¿no? Tenemos que reconocer, identificar esto. Él va a decir en el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Nuevamente en mi angustia, ¿no? El corazón de David estaba cargado en angustia. Esta palabra angustia es estar estrecho, apretado. Estaba ahogado por la aflicción. ¿Te sentiste así alguna vez en tu vida? Ahogado que ya decís, ya me siento tan pequeño en medio de esta situación. Me siento tan pequeño y veo que no puedo controlar nada. Bueno, él estaba así, ¿no? Él se sentía así. Repasemos juntos ahí en segunda de Samuel un poquito el contexto para que nos ilustren de manera un poquito más colorida lo que está diciendo David. En segunda de Samuel capítulo 15, versículo 30, para resumir un poquito la historia. Acá David va a salir llorando de su casa porque Absalón lo va a matar si se queda ahí. Y dice el versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Este es el contexto de este salmo. Este hombre está subiendo, está ascendiendo, ¿cómo? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Qué triste, ¿no? Un hombre llorando con la cabeza cubierta, los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Imagínate el cuadro. Ya si las personas que estamos acá, todos empezamos a llorar al mismo tiempo, cubiertos la cabeza en una señal de tristeza. Qué cuadro, ¿no? Qué angustia que él estaba atravesando. Y no solamente esto, sino fíjate el versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Esto es una muy mala noticia,
porque Aitofel daba consejos que prácticamente eran infalibles. La sabiduría y la gracia común que Dios había dado en este hombre para la estrategia era sin igual. Lo que decía Aitofel era al pie de la letra. Ahora, si Aitofel está del lado de los enemigos, peor no me puede estar yendo, ¿no? Es como que tienen todo para destruirme. Ahora lo tienen Aitofel. Entonces dijo David, y esta es su oración: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y fíjate el texto en el Salmo 18, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él le está diciendo que clamó a su Dios. Y en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 31, podemos ver lo que clamó, ¿no? Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Por favor, Dios, obra. Ahora sí que estoy perdido. Aitofel era un consejero cercano a David. Y ahora se está yendo al bando de su enemigo. Y David está perdido. Y él, en esa angustia, llorando, descalzo, escalando yendo hacia el monte de los olivos, él va a clamar al Señor de esta manera. Probablemente David se refiere a ese momento en el Salmo, pero fíjate también en el capítulo 16, la situación angustiante que él estaba viviendo. Versículo 9, acá se nos narra que mientras él iba andando, una persona llamada Simeí le iba maldiciendo, ¿no? Y le iba diciendo que era un hombre sanguinario, lo maldecía, le decía fuera, fuera, y le iba tirando piedras mientras él iba en esta gran angustia. Esto lo único que hacía era aumentar la presión en el corazón de este hombre, ¿no? Y uno de los valientes de David le va a decir: ¿por qué esta persona insignificante maldice al rey? Déjame y le voy a cortar la cabeza. Versículo 10 del capítulo 16 dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, el hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados, descansaron allá. Un hombre que estaba realmente molestando a los hijos de Dios. Pero ¿notás cómo habla David de su aflicción? Estaba afligido, estaba llorando, no estaba disimulando nada, pero estaba viendo cómo podía engrandecer el nombre de Dios. Y no quejarse, no resolver las cosas por él mismo. No tomar ahora una postura de venganza personal, sino dejar, Dios está haciendo una obra, Dios está obrando y que esto continúe así. ¿Te das cuenta lo que es estar apretado por el dolor? Este hombre sí que lo sintió, ¿no? Pero su forma de lidiar con este estado no fue encapsular la situación al olvido, no fue tapar o ocultar o dormir esta área en su vida que lo está afectando, sino clamar al Señor. Y como te dije antes, no en una oración privada, aunque seguramente la hubo, pero esto fue una oración expuesta en forma práctica. Esto es llevar una vida de oración donde otros también son influenciados y convocados también a clamar a Dios por esta situación. Claro que orar no es todo, ¿no? Hay que tratar con otros aspectos también en medio del dolor. Pero este pasaje nos arroja la luz sobre esto, en cómo poder orar y buscar al Señor. El mundo te va a decir: no pienses en aquellas cosas que te están afectando. Distrae tu mente, entretenete, salí a pasear, hacé otra cosa. Sea buena la cosa que te propongan, pero el objetivo es olvídate de tus problemas, ¿no? Y este texto nos dice: clama a Dios, buscalo en tu angustia, convoca a otros en ese clamor
y busca honrar al Señor en medio de esa situación. Podemos hablar de lo que nos duele con naturalidad porque el Señor es quien nos fortalece, ¿no? Y Dios muestra su compasión porque al final lo más importante de este punto y de este pasaje no es tanto el clamor de David, no es tanto la angustia de David, sino algo sorprendente que pasa. Y así lo deja ver el texto. Dice, y él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esto es una locura total. O sea, Dios ahora está escuchando la voz de un hombre que está clamando al Señor sin negar su aflicción. Esto llega a la misma presencia del Señor, esta oración. ¿Te pusiste a pensar en eso? Dios escucha la oración de sus hijos de manera atenta. ¿Pensás que Dios no te va a escuchar en medio del dolor? Eso es incredulidad, hermanos. Pero ¿qué incredulidad es esa? Tenemos un Dios compasivo. Y Dios está sorprendido de que el Señor pueda escuchar sus oraciones. Él no lo naturaliza, no lo hace como esto, bueno, esto es normal, Dios me escucha. No, esto me sorprende. Dios está escuchando esta aflicción. Claro, Dios escucha todo porque es Dios. Pero la expresión acá tiene que ver con una relación, con que Dios va a responder. Y esto trae consuelo a nuestro corazón, ¿no? Porque no importa cuánto nos quieran dañar, cuán difícil sea lo que vayamos a enfrentar, Dios escucha nuestra oración. Esto es lo que da confianza al Hijo de Dios. Es saber que no está del lado de los derrotados, de las víctimas, está del lado de la victoria. Dios escucha nuestra oración y al final los propósitos de Dios van a prevalecer en nuestra vida y en todo el universo. Esto es un principio general, una verdad axiomática. Esto no puede cambiar, esto se cumple en todo momento, en todo lugar. Dios edifica su iglesia y edifica al creyente en forma particular. Si no, mirá la última parte del libro de Apocalipsis, ¿no? Por más que las fuerzas del mal avancen, hay un solo soberano y hay un solo gobierno. No es el sistema del mundo, no es Roma, es Dios quien gobierna desde el cielo. Y hay un salmo que explica este salmo también de manera muy precisa. Acompáñame al Salmo 116, versículo 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Si pensaste que solamente el Salmo 18 decía, te amo Jehová, bueno, el Salmo 116 también. Fíjate que podríamos ver como gemelo este Salmo con el 18, ¿no? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Fíjate, sí, misericordioso es nuestro Dios. Se afirma su compasión, ¿no? En Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. El salmista quiere que todos vean cuán compasivo es el Señor. Mirá, yo estaba en este momento de angustia, clamé al Señor en voz alta, todos escucharon, se unieron a esta oración, me acompañaron. Pero fíjate lo que pasó. Dios oyó, Dios escuchó. Gloria a Dios por eso. Esto alaba a Dios, hermano. Poder conocer mejor el carácter del Señor. Esto engrandece nuestro corazón, esto trae crecimiento. ¿Te acordás ahí Santiago cuando está explicando acerca de esta dicha que tienen los que sufren? Que él trae a la memoria la historia de Job. ¿Y cuál fue el final de todo? ¿Qué es lo que Job pudo ver en el Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es muy misericordioso y compasivo. Porque esto es lo que trae la prueba. Nos muestra la bondad del Señor. Nos muestra su compasión. Al final podemos amar a Dios porque Dios no es indiferente a nuestro dolor. Cuando clamamos a Él, atiende a nuestra oración. ¿Cuánto debe mover nuestros corazones? Amarle más a partir de esta gran verdad, ¿no? Dios es un Dios compasivo y podemos ver el grado de su compasión. Entonces,
tenemos ahí dos razones para amar a Dios: la naturaleza de su confiabilidad, el grado de su compasión, pero también el alcance de su indignación. Versículos 7 al 15, ese va a ser el último punto que vamos a ver en esta mañana. Claro, uno dice, ya es sorprendente que Dios haya oído, ¿no? Pero ahora lo que tenemos que ver y lo que tenemos que temblar es ante su indignación. No solamente le escucha y dice, mirá, mi hijo está siendo perseguido. Qué bárbaro, ¿no? Lo voy a ayudar en su aflicción. No solamente Él muestra su compasión para su hijo, sino que ahora está indignado con aquellas personas que están causando el dolor. Jesucristo dijo, en el mundo va a haber tropiezos, ¿no? Y es así, va a haber tropiezos. Pero hay por quien vengan los tropiezos. Hay por quien vengan los tropiezos. El peor juicio que se imaginan, eso les va a venir. No hagas tropezar al pueblo de Dios. Y fíjate el alcance de su indignación. Dios escucha, Él presta atención, pero ahora ocurre algo único. Esta situación injusta de aflicción que vive David indigna al Señor. Y deja ver nuevamente su perfección, ¿no? Que es su ira santa. Muy poco escuchamos de la ira de Dios como una perfección en Él, ¿no? Nos gusta hablar de su amor, nos gusta hablar de su misericordia, vimos su compasión, pero ahora se va a manifestar ese celo que Dios tiene por sus hijos. Al Señor no le da lo mismo cuando los suyos padecen. Todo lo que se describe a continuación tiene que ver con esta indignación. En esta sección podemos resumirla así: el salmista usa figuras, disturbios de la naturaleza para mostrar el poder de Dios y rescatarle de la crisis, ¿no? Va a usar estas figuras de manera general para mostrar cómo Dios interviene de forma poderosa en los asuntos de la vida del pueblo de Dios. Si bien el salmista está hablando en sentido figurado acá, tenemos que entender eso. Varias cosas tienen que ver con sucesos que se han registrado en el pasado y otros que están por consumarse. Y el versículo 7, empecemos ahí, dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Fíjate el cuadro. La tierra tiembla, los cimientos del mundo. Sin duda esto es algo impactante. No sé si alguna vez estuviste en un temblor, pero no es nada lo que hayas experimentado o imaginado. Y te digo por qué. Porque quizá tembló en ese lugar donde vos estabas. Pero lo que el texto está diciendo es que la tierra tembló. Todo fue conmocionado. Esto no es la réplica de un terremoto, sino que esto es un temblor generalizado, universal. Y dice el versículo 8: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Acá se utiliza un antropomorfismo, ¿no? Porque Dios no tiene cuerpo, no tiene nariz. Él es espíritu, es luz. Sin embargo, el antropomorfismo es un recurso del lenguaje donde se representa algún aspecto del carácter de Dios con alguna parte del cuerpo humano. La palabra antropos es la palabra hombre, y después tenés la otra palabra griega, morfe, que es forma de hombre. A través de una forma de hombre se quiere mostrar un aspecto de Dios. ¿Y qué se está mostrando acá? Su ira, su enojo, su indignación. Fíjate cómo una persona enojada agita su respiración, ¿no? Y ya respirás de otra forma. No sé si te pasó, ¿no? Que estás enojado y ya respirás mal. Y acá el cuadro es que esta agitación, esta respiración tanto de la boca como de su nariz es caliente, es algo que está enardecido, encendido, pero es tal el ardor que dice: de su boca salió y de su boca fuego consumidor. Su respiración encendió o incendió algo directamente, ¿no? Ya esto es algo que está siendo llevado a lo más gráfico posible para que veas cómo está Dios enojado con esta situación. La tierra tiembla y ahora podemos ver, ¿no?, cómo Él controla toda la tierra, porque ante su enojo tiembla, pero también se incendia todo, ¿no?
fíjate también, dice, inclinó los cielos y descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Ante la ira de Dios, todo es considerado como nada. Acá dice, cuando dice la Escritura, inclinó los cielos, podemos decirlo, alargó, lo desplegó, lo dobló. O sea, agarró los cielos y los corrió, podríamos decir, ¿no? Y Él descendió. ¿Te das cuenta cómo Él está tratando con los elementos de la creación? La tierra la hace temblar, su indignación. Él manipula el fuego. Él ahora agarra los cielos y los trata como si fuese un mantel. Bueno, voy a sacar esto de acá, que me está molestando. Estoy muy enojado. Y es tremendo eso. Después dice, cabalgó sobre un querubín y voló. ¿Qué son los querubines? Esos seres angelicales que estaban ahí más vinculados a la santidad de Dios, ¿no? A la presencia de la santidad de Dios. Sin embargo, Él lo usa para un transporte en su indignación. Y dice, y voló sobre las alas del viento. Y el viento tiene que ver con esa soberanía de parte del Señor. Él controla todo. ¿Qué se puede oponer a Dios si estamos hablando de las cosas más gráficas, más fuertes que se pueden mencionar? Y dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, o sea, se nubló, se cargaron las nubes de aguas. Y es algo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, ¿no? Aún Él va a expresar su ira con todo esto. Cuando uno piensa en una tormenta y tenés miedo, y está bien porque puede volarse tu techo, recordá ese principio. Esto a veces expresa en los salmos la ira de Dios, esa bravosidad, ¿no? Y dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Aunque había oscuridad, aunque estas nubes estaban cargadas, apenas se percibió la presencia de Dios, todo se aclaró, todo trajo claridad. Pero fíjate, granizo y carbones ardientes. ¿Te asusta el granizo? ¿No? No tengo miedo a nada, ni al granizo. Si dejás el auto afuera, salís corriendo porque se te rompe, se te arruina, ¿no? En la cultura donde la gente vivía en este tiempo, el granizo era atentar contra el sustento de su vida. Se acababa toda la cosecha, se rompía todo, ¿no? Sin embargo, este granizo es con carbones ardientes. No es un granizo con la piedrita. No. Esto no es algo que viste que a veces uno, no sé quién no ha agarrado granizo y se lo comió. Si alguno nunca hizo eso, bueno, no sabe lo que se está perdiendo. Esto no lo podrías hacer, porque es un carbón ardiente. Y al versículo 13 nos llevó a este punto, ¿no? Nos mostró todo esto impresionante para decirnos, tronó en los cielos Jehová. Muchas veces en las Escrituras vas a ver la voz de Dios como representada como un trueno, ¿no? Esto no puede pasar desapercibido. Podés no escuchar lo que te están diciendo, pero no podés no escuchar un trueno. Los truenos son impactantes. Y el Altísimo dice que dio su voz, granizo y carbones de fuego nuevamente. Acá así está representada la palabra de Jehová. Es algo terrible. ¿Te acordás ahí en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor da la ley? El pueblo está al pie de la montaña y salía humo de la cima de la montaña, un sonido de bocinas que iban en aumento, y la voz de Dios tronaba. Él daba su voz en forma de trueno. Esto es algo que causaba gran espanto y terror al pueblo de Dios. Y ahora Dios va a hablar en su indignación, va a traer todo este juicio. Nadie puede ser indiferente a su voz. Quizá en algún punto ellos pudieron decir, bueno, no quiero saber nada con Dios y hago otra cosa. Pero en medio de toda esta situación, nadie se puede escapar de la ira de Dios. Todos los que se opusieron al pueblo de Dios van a tener que sufrir este gran castigo. Fíjate, versículo 14 dice, envió sus saetas y las dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Está hablando de los enemigos. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Tremendo. Los océanos quedaron secos. Todo porque Dios respiró nada más en su enojo. Un Dios grande, poderoso e indignado no es una buena noticia si estás en contra de Él. No es algo bueno. Otra vez
Vuelvo al mismo concepto, ¿no? Los enemigos de David son enemigos del pueblo de Dios. Y automáticamente se transforman en los enemigos de Dios. Y Dios está airado. Hermanos, ningún pecador tiene que hacer algo más en su vida para colmar el límite de la ira de Dios. Su ira está completa y es constante. No es un capricho en Él, es un enojo, es una perfección en Él. De hecho, los pecadores siguen pecando y no es porque no han alcanzado el límite de sus pecados. En realidad ya lo sobrepasaron hace rato. Y en este salmo se puede ver la ira de Dios contra los enemigos de los hijos de Dios, ¿no? Hay algo que mencionaba Martín Lutero ahí cuando él recibía toda esta oposición, y dice así un historiador, dice: cuando Enrique VIII hubo hablado y escrito acerbamente contra Lutero, dijo o sea, Lutero: decid a los Enriques, a los obispos, a los turcos y al mismísimo diablo que hagan lo que quieran, que nosotros somos hijos del reino, adoradores del Dios verdadero, a quienes ellos y otros como ellos escupieron. Confianza en su Dios. La ira santa de Dios muestra la consecuencia inevitable de aquellos que no están dispuestos a amar a Dios. Si el Salmo iba por las razones de amar a Dios, esta ira es una razón, esta ira es la consecuencia que van a atravesar aquellos que menosprecian a Dios y a su palabra. Escucharon una y otra vez el testimonio de Dios. Saben que tienen que darle gloria, lo saben intelectualmente, pero se oponen a esto de manera deliberada. Ellos no aman a Dios, no tiemblan ante Dios, menosprecian las palabras de Dios. Entonces serán juzgados por las mismas palabras de Dios que rechazaron. Estas palabras son las que le bajaron el precio. Estas palabras que la tomaron como en forma incrédula. No es tan así. Estas son las palabras que los van a condenar. Nuevamente, esto ilustra de manera precisa el juicio de Dios sobre todos sus adversarios, ¿no? Porque al final va a haber un día donde Dios va a juzgar a todos. Y acompáñame a Apocalipsis capítulo 19. Vamos a tomar un tiempito más para ver este principio. Apocalipsis 19. Versículo 11. Fíjate, Dios va a juzgar. Y fíjate el versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con justicia. Se describe a este ser y dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Estoy leyendo Apocalipsis 19, 11. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? De su boca sale una espada aguda. O sea, ¿con qué va a juzgar Dios a este mundo finalmente? Con su palabra. ¿Te acordás ahí lo que dice el Salmo 18? Su palabra. Hace alusión a su palabra. Tronó, habló Dios y los aniquiló a sus enemigos. Versículo 17 de Apocalipsis 19 dice: y vi al ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es tremendo, ¿no? Qué cuadro, ¿no? Hay un ángel que está clamando a gran voz y llamando a todas las aves del cielo: vengan, 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 vengan a la gran cena. Dios las va a alimentar, Dios las va a sustentar con la carne de todos estos que se creen grandes y que no necesitan la palabra de Dios, que pueden resolver sus vidas de otra manera, aparte de Dios, que reclaman el derecho a elegir y a hacer con su vida lo que se les dé la gana. Vengan a las aves del cielo, les dice, porque todos van a ser alimentados, todas se van a saciar. Entonces, ser enemigo de Dios no significa ir y pegarle un tiro a un cristiano, simplemente con menospreciar la palabra de Dios. La palabra que escuchamos domingo tras domingo te pone del otro lado. Y la pregunta es, ¿qué estás esperando para creer las palabras de Dios? ¿Qué estoy esperando para hacerlo? ¿Qué quiero evaluar antes de tomar una decisión basada en la palabra de Dios? ¿Qué estamos esperando para ir en arrepentimiento a Dios y confesarle la vida egoísta que estamos viviendo, buscando nuestros deseos? ¿Qué estás esperando para pedirle perdón a Dios por no amarlo como Él se merece que lo ames? ¿Por qué pretendes seguir ese camino temerario? ¿No te das cuenta que lo único que te sostiene en pie hoy es la gracia común? La misericordia, podríamos decir, como lo dijo algún puritano, la misericordia arbitraria de Dios, deliberada, de su beneplácito, que no es que no llegaste al límite, sino que Dios te sostiene porque Él quiere nada más. Pero en un momento Él puede decir: fuera, apartado de mí, a la destrucción eterna. ¿Por qué resistir a la palabra de Dios y no rendir tu vida de una vez a las palabras de Dios? La palabra que escuchás, la palabra que escuchás, que te enseñan, esa palabra de gracia que hoy llega a tu vida, porque hoy es gracia, querido, hoy es gracia lo que llega a tu vida, pero esa misma palabra va a ser el testigo para enjuiciarte y ya no va a haber más gracia, va a haber un tormento eterno. Entonces arregla tus cuentas con tu juez, no desprecies la gracia de la palabra de Dios. Si seguís sembrando ese desprecio, el desprecio de su compasión, lo único que vas a cosechar es ira para el día de la ira. Y ante esto tenemos que temblar. Vimos a un Dios confiable, el imperativo es confía, ¿no? Vimos a un Dios compasivo y podemos ver que podemos abrazar y entregarnos a Él. Pero vemos un Dios indignado y tenemos que temer e ir a Él en arrepentimiento. Esto tiene que alentar también nuestros corazones, ¿no? Porque Dios al final va a juzgar a los enemigos, a sus enemigos. Podemos hacer otra conclusión parcial de lo que hemos estado viendo en este salmo. La primera parte vimos que subraya el grado de su compasión, pero antecede inmediatamente a esta parte que realza su ira. Pues sí, ¿cómo puede ser que veníamos de la compasión, la misericordia de Dios, y el Señor es muy misericordioso y compasivo, y ahora pasamos a este grado de enojo en Dios? Podemos ver ahí, está todo junto. Sí, está todo junto, Dios es indivisible, ¿no? Ahora, ¿por qué esto está tan comprimido? ¿Por qué esto está tan apretado y no nos va llevando por matices como para llevarnos a este punto? No, de una, es drástico. No nos confundamos, hermanos, con su compasión. Dios tiene que ser amado porque Él muestra compasión, pero no por lástima, porque Él es soberano ante todo. Él es un Dios temible al que tenemos que temer de manera urgente. Entonces, no pretendamos decir, mira, pobre Dios, nadie lo ama. Bueno, yo lo voy a amar porque nadie lo ama. No, amalo porque Él te ama, pero amalo porque si no estás del otro lado. Y si estás del otro lado, no estás en una buena posición. Muchos miran a Dios y su sacrificio con esa teoría de la influencia moral. No sé si escuchaste hablar alguna vez de eso.
Quizás no escuchaste el concepto, la definición, pero en las redes sociales, en todos lados, esto es lo que se respira. Dios en su muerte no cumplió nada objetivo, porque Dios no exigió que pagara la pena por el pecado. Dios no está airado contra la humanidad, porque Dios es libre, no necesita nada de justicia, que su justicia fuera satisfecha. La muerte de Cristo en realidad fue un mero ejemplo de cómo debía actuar la humanidad. Y Él mostró este amor semejante para ganar los corazones de las personas pecadoras y que les atraiga esta vida moral y que puedan vivir la moral de Jesús. De ahí la designación de la influencia moral, ¿no? ¿Qué herejía es eso? ¿Qué herejía es eso? Dios no murió por eso. Dios no murió para ganar una influencia moral en los corazones de los pecadores impenitentes. Él murió porque Dios, el Padre, descargó toda su ira en el Hijo. Él pagó los pecados que nosotros teníamos que pagar. Él murió en nuestro lugar, a nuestro favor, por nosotros, para que nosotros nos vistamos con la justicia de Cristo. Esa es la realidad por la que murió Cristo. Pero no fue una influencia moral. No fue una influencia moral. Si vas a amar a Dios, las razones para amar a Dios tienen que estar amparadas en la verdad, no por una imaginación. ¿Sabes? Las personas que miran esta influencia moral y dicen, bueno, hay que hacer esto porque hay que mostrar amor, y esto y todo, la ayuda social, no está mal hacer buenas obras, pero si pensás que eso es el Evangelio, ahí estás siendo un hereje, porque eso no es el Evangelio. ¿Sabes? Ellos ven a un Dios sentimentalista, porque han creado, y valga la expresión, creado a un Dios en base a sus propias emociones. Dios debería ser así. No me imagino un Dios airado. Yo no creo en un Dios airado, destruyendo a las personas. Eso no es Dios. Bueno, eso es idolatría. Si está eso en el pensamiento, es idolatría. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios no es un ser producto de mi imaginación. ¿Sabes quién es Dios? Dios es el Dios de la Biblia, al cual lo describen las Escrituras como el hombre perfecto, independiente. Así que si vamos a amar a Dios, que sea por razones sostenidas por la verdad de Dios y no por nuestra propia imaginación. Claro, esta perfección en Dios, vos decís, ¿cómo esto anima? Bueno, fíjate a David lo que está pasando. Saber que Dios está enojado con los enemigos de David. Esto va a animar el corazón de David, ¿no? Claro. Dios lo va a defender, Dios lo va a cuidar. Imagínate a los creyentes que le escriben esta carta de Apocalipsis, creyentes que están siendo perseguidos, maltratados. Al final, ¿qué? ¿Esto va a triunfar sobre la verdad, sobre el bien? No. El final vemos, Dios va a juzgar a todos sus enemigos. Dios va a establecer su reino. Y esto alienta al corazón del creyente. Tener a Dios de nuestro lado es la mejor posición que podemos tener. Y créeme, no hacerlo es ingenuo. No es sabio. Así que déjame terminar con una confesión de la letra de un precioso himno. Y si esto te identifica, hacé de esta letra algo personal. Porque necesitamos responder a la palabra, ¿no? Y dice así la letra de esta canción: si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión, líbrame de tentación sutil, preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Mi Señor y Dios. Oremos en esta mañana. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra y agradecemos, Señor, porque tenemos acá, en estas 3 razones, motivos más que suficientes para amarte y darte toda la gloria a ti, Señor. Que nuestros corazones puedan ser movidos hacia esta gracia de poder amarte, Señor, de poder obedecerte, de poder entregar toda nuestra vida delante de ti, Señor. Líbranos, Señor, de
de que tu obra se socave en nuestros corazones, Señor. No permitas que las mentiras de este mundo puedan debilitar, Señor, nuestra fe, sino que nos puedas fortalecer en esta mañana. Ayúdanos, Señor, también a contemplarte como tú eres, confiable, compasivo, pero también un Dios indignado, Señor, un Dios temible, al cual tenemos que temer. Padre, tú vas a juzgar por medio de tu palabra, Señor. Todos tus enemigos que van a ser juzgados, Señor, en un punto menospreciaron la verdad. En un punto se rebelaron en contra de la verdad, Señor. De manera abierta, de manera sutil, de la manera que sea, Señor. Padre, si hay personas en este lugar que están resistiendo a la verdad, Señor, el Espíritu Santo actúa como Él quiere, Señor, pero que podamos ver el efecto de eso, Señor. Que podamos ver corazones, Señor, en arrepentimiento y fe, acudiendo a ti, Señor, de todo corazón, quebrado, Señor, por el pecado y arrepentido, Señor, y que se pueda empezar de vuelta, Señor. Pero obra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.